seguimos. Con los baños siempre son un tema, ¿verdad? Porque son muchos detalles. Entonces, la ley 7600 establece como las características mínimas, ¿verdad? El tamaño de 1,55 m por 2,25 m, que la puerta abra hacia afuera, que yo tengo un espacio de 1,5 m donde dar vuelta. Me dice también que la altura de los accesorios tiene que ser a 90 centímetros del nivel de piso terminado, que tengo que tener el espejo, que el borde inferior esté a 80, pero hay información que la ley 7600 no nos da, que es, por ejemplo, esta altura del inodoro. Esta altura, para que sea accesible, tiene que ser una altura que sea entre 45 y 50 centímetros de alto. ¿Por qué? Porque tiene que ser similar a la silla. Los inodoros económicos, o sí, como los que se encuentran uno más comúnmente, son muy bajitos, están como a, no sé, 40, 30 y algo. Entonces, para pasarse de la silla al inodoro, sí, para abajo todo es muy fácil, pero después para arriba es más difícil. Y si la persona con discapacidad no tiene fuerza suficiente en sus brazos, le va a costar muchísimo. También nos pide barras, pero no nos habla tampoco de la barra abatible. ¿La barra abatible para qué sirve? ¿Para qué se imaginan? Esta se pone, o sea, se levanta y se pega como para la pared. Entonces, ¿por qué la ponemos abatible y no fija? Ajá. Exacto, porque cuando una persona con discapacidad al baño, a ver, cada uno tiene su forma de ir al baño, ¿verdad? También, yo no me paso lateral al inodoro, yo me paso perpendicular. Entonces, si este es el inodoro, también como me he acostumbrado que no todos los baños son tan accesibles, entonces yo me pongo perpendicular y aquí me paso. Hay otra gente que sí necesita ponerse al lado totalmente del inodoro. A mí me estorba la llanta, yo no sé cómo hacen, pero bueno, cada uno tiene su forma. Sí lo ponen totalmente lateral. Entonces, por eso el reglamento INTECO y la ley 7600 también lo pide, ese espacio de 80 centímetros libres a la par del inodoro. La barra abatible es porque si la dejamos fija, en vez de ser un apoyo va a ser una barrera. Pero si no la ponemos del todo, por ejemplo, para adultos mayores, sí les sirve tener el apoyo de ambos lados para poderse levantar. Entonces, al hacerla abatible podemos dar esa flexibilidad en el uso de decir, ok, le sirve a una persona que no la necesita, la levanta y ya, o la persona que sí la necesita y la baja. Porque en muchos lugares ponen como unos tubos de metal fijos y más bien viene siendo una barrera para una persona con discapacidad que sí hace el traslado de forma lateral. Ahora, con el tema del inodoro, por ejemplo, en normativa europea están pidiendo ya no solamente los 80 centímetros de espacio a un lado del inodoro, sino a ambos. Porque hay personas que por alguna situación, digamos como por un derrame, pierden la movilidad nada más en la mitad del cuerpo. Entonces son fuertes solamente de un lado y se pasan, qué sé yo, solamente hacia la izquierda. Pero de repente hubo otra que el derrame fue del otro lado del cerebro, entonces se pasa solamente de izquierdas. Entonces se está pidiendo que los baños van a tener que ser más grandes todavía, porque ya necesitan tener ese espacio de 80 centímetros a ambos lados del inodoro, no solamente a uno. Entonces, en vez de tener una barra fija pegada a la pared, vamos a tener dos barras abatibles a ambos lados del inodoro, para poder dar esa flexibilidad de que si la persona es fuerte de un lado o del otro. Y que también dice, si es solamente fuerte de un lado, yo me paso para el inodoro acá, pero después le quito los frenos a la silla, le doy vuelta a la silla y me vuelvo a pasar para el otro lado. Entonces necesito tener más espacio, ¿verdad? Esa es una de las cosas con el inodoro siempre. Bueno, pregunta. Hay un manual de la caja donde, digamos, también tiene información de lo que son todos los accesorios. En no sé, por eso me entra la duda, que para el lavatorio tiene que tener otra barra vertical. Sí, depende. La barra vertical, esa se pone aquí
como a ambos lados del lavatorio, vertical, para poder facilitar el apoyo de una persona, digamos, que usa muletas o tiene una amputación cuando se va a lavar las manos. Eso lo usa mucho la caja por la población también que recibe. Eso lo hacen también en Inglaterra. Tienen los lavatorios con las 2 barras a los lados del lavamanos por lo mismo, para poder garantizar que la persona se va a sostener de un lado del otro. Aquí todavía eso no se ha implementado como normativa, ni siquiera en Inteco. Pero al menos si uno va con la DIE, ¿verdad?, a revisar planos y demás, ella ya tiene los manuales de la caja y tiene la implementación por lo menos de una. No sabía que para los 2 lados, dependiendo de la situación, ¿verdad? Entonces sí habría que tener en ese caso las 2 barras dependiendo la discapacidad de la persona, ¿verdad? Sí, esa yo se los comento porque lo están trabajando en normativa europea. Aquí todavía no. Acá lo que se garantiza, si nos cuesta tener baños un poquito más grandes, o sea, si nos cuestan los baños de la ley 7600, si empezamos a pedir los baños con los otros 80 de lado, o sea, nadie nos va a cumplir nunca, ¿verdad? Entonces, es también ese proceso de ir mejorando. Yo se los comento porque yo sí creo que es importante siempre ir teniendo el panorama para dónde vamos, ¿verdad? Sí, siempre vamos necesitando garantizar, tal vez no podamos hacer todos los baños accesibles de esta forma, pero sí podemos tener esa variabilidad y decir, ok, bueno, tenemos este baño que tiene las dimensiones de la ley 7600 y por allá tengo más espacio, entonces hago otro que entonces ya tiene la transferencia de ambos lados, ¿verdad? Poder ir visualizando que hay diferentes condiciones que van a requerir diferentes características en el espacio físico, como el que les comentaba también anteriormente, para cambiar adultos con alguna condición de parálisis cerebral, ¿verdad? Ya no solamente necesitamos el espacio para que la persona se pueda mover de izquierdas o derechas, sino que además tenemos que meter una camilla en el baño para que el asistente personal pueda llegar y ayudarle a la persona a cambiarse. Y una grúa, porque no es lo mismo alzar a un niño que alzar a un adulto. Entonces, el panorama puede ser tan amplio como lo queramos. A mí me gusta presentarles como las cosas que se están haciendo en otros lugares también, porque eventualmente lo podemos, en algún momento vamos a llegar acá. Nosotros estamos trabajando mucho el tema de playas accesibles para brindar esa oportunidad a personas con discapacidad que disfruten de la playa y el mar. Y los lugares para cambiarse, tenemos que hacer en la playa el baño, el vestidor y la ducha. Pero estamos pensando que tienen que ser no solamente espacios que cumplan con la ley 7600, sino que puedan tener esta flexibilidad de que llegue un adulto que requiera de un asistente personal que le ayude. Entonces va a tener que ser un espacio más grande para que le ayude a cambiarse y todo, porque si nos quedamos con lo mínimo, igual va a ser inaccesible para ellos. Bueno, y lo de las alturas también, de los accesorios, siempre es un tema, ¿verdad? Porque van instalando la papelera y todo donde les queda campo, entonces o quedó muy para adelante o quedó detrás. Se procura siempre que quede lo más cerca posible del inodoro en esa altura, hasta idealmente en los 90, pero todavía hasta 1,20 m es como un rango ahí de tolerancia en el que se pueden acomodar los accesorios. Acá, con la altura del lavamanos, siempre hay un tema. Los lavamanos de pedestal no son accesibles porque las rodillas pegan con el pedestal. Entonces, uno queda como súper lejos para lavarse las manos, o tiene que ponerse de lado para poderse lavar las manos. Entonces, los lavamanos que son accesibles son los empotrados. Nada más. Y uno de los puntos que hay que cuidar es la altura, porque la altura está entre 80 y 85, dependiendo de la losa que usemos, puede ser muy gruesa, entonces me cumple con la altura a superficie para yo lavarme las manos y estar cómoda, pero si la losa es muy grande para abajo, me pegan las rodillas, entonces no me puedo acercar bien. Entonces siempre hay que tener como esa medida en que
yo necesito un espacio libre debajo del lavamanos de por lo menos unos 70 centímetros para poderme aproximar frontalmente. Porque si la losa es muy grande y llega más abajo de los 70, ya no puedo meter las rodillas. Entonces voy a tener que acomodarme igual, diferente de lado, y voy a hacer lo mismo como si fuera hasta abajo o fuera de pedestal. El otro tema es el espejo, ¿verdad? La ley 7600 pide que este borde inferior esté a 80, pero ¿qué pasa en la práctica? Se pasa ensuciando porque pringa el agua todo el tiempo. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, podemos subirle un poquito más a 90 y ponerle la inclinación, ¿verdad? Que eso sí pide la normativa de INTECO, que es el ángulo para que una persona que está más abajo se pueda ver bien. Igual con la grifería de lavamanos tenemos que procurar que sea de palanca y que no sea las de pomo, que son de dar vueltitas así. Y sobre todo de palanca o automática, que uno nada más mete las manos abajo para ni siquiera tener que tocar nada. No sé si más preguntas, comentarios con los baños. No. Los baños siempre es un tema, también la puerta tiene que abrir hacia afuera. Una de las cosas con las que uno puede ser más flexible con respecto a las dimensiones del baño, cuando es obra construida, ¿verdad? Es usando la puerta, ¿verdad? A veces solamente con que la puerta ya no abra hacia adentro, sino que abra hacia afuera, o con que sea corrediza, ya podemos asegurar un espacio de giro dentro del baño, o ya lo podemos usar, ya por lo menos podemos entrar. El espacio es de 1,50 m, ¿verdad? Para una persona con discapacidad, pero en obra construida buscamos hacer ajustes razonables, por lo menos para que sean practicables. Entonces ese círculo en obra construida lo podemos reducir a 1,20 m, y así que pueda dar la vuelta talladito, ¿verdad? Que es donde vamos haciendo para la inspección de obra que ya está construida, y donde decimos, bueno, es que aquí no hay forma de hacer un baño con esas dimensiones. Bueno, entonces, ¿qué pasa si abrimos la puerta hacia afuera? Entonces ya el barrido de la puerta no me quita campo adentro. O si la hacemos corrediza, porque resulta que para llegar al baño tenemos un pasillo muy pequeño y no podemos interrumpir el flujo del pasillo con la puerta abriendo hacia afuera, entonces metemos la puerta corrediza. Entonces vamos acomodando esas cosas para poder tener el espacio dentro del baño que pueda ser practicable. Natalia, en cuanto a color, ¿existe alguna recomendación? Yo en algún momento escuché que entre piso y paredes tienen que existir diferencias, ¿es cierto? Lo ideal es que haya un contraste entre los accesorios y las paredes. Entre piso y pared, no tanto. A veces solamente con el rodapié ya establece como eso, sobre todo para espacios abiertos, por el límite visual. Si yo tengo paredes blancas y piso blanco, entonces me va a costar mucho calcular la distancia. Eso se arregla con el rodapié. Si ya tengo un rodapié que sí contrasta entre el color del piso y la pared, ya me genera como ese límite, ¿verdad? Que ya yo puedo decir con más exactitud a qué distancia estoy. Con los accesorios sí es más importante que haya un contraste de color para poderlos encontrar, sobre todo cuando son tomacorrientes, apagadores, las mismas barras y así, porque las personas que tienen alguna discapacidad visual y ponemos el apagador blanco o el toma blanco en la pared blanca, les va a costar encontrarlo. Entonces van a tener que andar como por toda la pared tocando a ver por dónde es que está el apagador o el toma. Entonces ahí sí es muy importante que exista ese contraste entre esos accesorios y el fondo. También con las puertas. Cuando son puertas, también se recomienda que exista ese contraste para que se pueda ubicar más fácilmente. Sobre todo cuando son de lugares grandes, ¿verdad? Que tienen, no sé, una extensión de pared y varias puertas, entonces que exista ese contraste para poderlas identificar más fácilmente. Con el mobiliario, las recepciones siempre son muy altas, ¿verdad? Están diseñadas para que para que la gente llegue de pie, entonces a veces va una persona en silla de ruedas y tienen que, ¡hey, hola! Aquí ya llegué. Se recomienda que hayan
si no toda a la misma altura, por lo menos 2 alturas, ¿verdad? Una altura a 80 y otra altura ya entre 90 y 1,10 m. Esta es como la recomendación para las recepciones, ¿verdad? Entonces, que inclusive es más amigable para la persona que está dentro de la recepción atendiendo, porque podemos garantizarle que la persona va a poder estar sentada y no en un banco del otro lado más incómoda. Que estos son muy útiles para guardar cosas y la compu y así, pero siempre es bueno tener esta otra opción de un área de recepción con una altura de 80 que permita a la persona con discapacidad poder llegar, firmar, que sea atendida un poco más viéndose a los ojos. Esta yo la meto porque es muy importante. ¿Qué pasa con este auditorio? ¿Y si yo vengo a recibir una clase acá? ¿Y cuándo fue construido? Después de la ley 7600, pero la ley no dice nada de esto. ¿Y qué pasa cuando diseñamos? Diseñamos cumpliendo las leyes, no pensando en la gente que lo va a utilizar. Entonces, por eso es muy importante esa empatía. ¿Quién va a venir? O sea, ¿para quién estamos diseñando? Ok, dice, pero ¿qué pasa si yo soy muy nerda y me quiero sentar siempre adelante? Necesito mi campito adelante. Ah, no, pero siempre llego tarde, entonces mejor me dejo un campo atrás. Tengo que permitir esa flexibilidad en dónde me quiero sentar. Porque sí, como cualquiera que viene puede escoger a dónde se sienta, ¿por qué yo no? Porque a mí me clavan siempre en la fila de adelante en los cines, donde nadie quiere. Fatal. O sea, a mí al cine que me alcen y que me suban allá a la última fila, porque es donde yo quiero estar, donde todo el mundo quiere estar. ¿Verdad? En estos espacios es muy importante permitir esa flexibilidad. Me encanta el cine Magali, de hecho es como mi cine favorito donde siempre voy, porque además del concepto, es la parte de abajo, es una rampa y tiene una accesibilidad desapercibida, que les aseguro que ninguno se ha dado cuenta. ¿Han ido al cine Magali? ¿Quiénes han ido al cine Magali? Okay, bueno, tarea, vayan a los que no han ido. Hay partes donde hace falta un asiento, así, y en diferentes lugares. De repente hay como un hueco, y es que hace falta un asiento, entonces es perfecto, porque uno llega, ya sea se pone en la silla y se queda en su silla, o se pasa al asiento, a la butaca, y ni se nota que uno está, es la maravilla. O sea, y nadie me dice, o sea, están esos espacios, pero están como acá, distribuidos en diferentes lugares. Entonces permite esa flexibilidad de que yo pueda ir y sentarme donde yo quiera, o que si voy yo, digamos, eso es muy divertido. La gente que diseña sin el principio de nada sobre nosotros, sin nosotros, dice, ok, bueno, el Estadio Nacional, acá esta área es el de las personas con discapacidad. Sí, pero yo no soy amiga de todas las personas con discapacidad en Costa Rica. Yo voy al estadio con mis amigos y quiero disfrutar el partido con mis amigos, no con otros 5 en silla. O sea, ¿verdad? O sea, es ilógico. Pero ¿qué pensamos cuando diseñamos solamente por cumplir normativa? Ah, no, ahí está el espacio para los que van en silla. Sí, pero bueno, o sea, no tiene lógica, ¿verdad? Debemos buscar la manera de garantizar estos espacios, ya sea que sea la persona que presenta, o que sea el que se sienta adelante, o el que se sienta en el medio, o el que se sienta atrás. Ese es el diseño inclusivo, ¿verdad? Donde estamos diseñando para la persona y dándole esas opciones de que elija, de que se sienta donde se quiera sentar. Bueno, algunas consideraciones adicionales. La señalización. En cualquier edificación pública o privada tenemos que tener siempre una buena señalización, idealmente que sea ambas, visual y táctil, ¿verdad? Los números de los pisos en el pasamanos en relieve, ojalá cuando es una edificación pública grande, el plano áptico en la entrada, donde una persona pueda saber cómo está la distribución del espacio. Buena iluminación para las personas que tienen discapacidad auditiva. Es muy importante que haya buena iluminación natural y artificial por cómo se comunican en señas, ¿verdad? Si es un lugar que está medio oscuro, no van a poder bien, no pueden ver bien las señas. Volviendo un momento con los ascensores. Cuando son ascensores dentro de edificaciones,
yo siempre recomiendo que tengan puertas transparentes. Porque eso no lo dice ninguna normativa, pero digamos, la práctica de personas con discapacidad, inclusive personas que no tienen ninguna condición de discapacidad, hay algunas que lo cerrado del ascensor les genera mucha ansiedad. Y si se queda pegado en algún piso o algo, crisis, ¿verdad? Y también para personas sordas, porque si por algún motivo el ascensor se detiene y la pared es de vidrio, una persona sorda no tiene cómo llamar, ¿verdad? Los ascensores, el botón de emergencia es de llamar. Y más de la persona sorda. Entonces, lo ideal es que sea una puerta de vidrio para que pueda hacer señas hacia afuera y en algún momento alguien de afuera, ¡ay, mira, hay alguien haciendo señas dentro del ascensor! ¿Verdad? Y que permite ese contacto con el exterior y que disminuye la ansiedad en personas también con discapacidades cognitivas o en general una persona ansiosa de estar en un espacio tan pequeño, cerrado y que puede quedar pegado por no sé cuánto tiempo, ¿verdad? Una consulta con respecto a eso, porque justamente hace como un mes tuve una charla de la NFPA y los ascensores tienen que cumplir con que sean a prueba de fuego 1 o 2 horas, una cosa así. Pero si usted pone una puerta de vidrio, lo hace accesible, pero no le está quitando esa prueba de fuego. No, sí hay ascensores que, o sea, hay vidrios que son a prueba de fuego y todo. Ah, ok. Sí. O sea, no sé exactamente cuáles, ni modelos, ni nada, pero sí hay. Que eso siempre es un tema, ¿verdad? A ver, lograr que todas las normativas converjan en lo mismo, como el tema de las contrahuellas. Ese siempre es un tema de discusión fuerte. Pero sí, bueno, en esa parte de la señalización y la comunicación, procurar siempre, sobre todo iluminación natural, también por un tema de sostenibilidad, ¿verdad? Y esa sensación para personas con discapacidad cognitiva de encierro. Los espacios más pequeños y más cerrados generan mayores niveles de ansiedad que los espacios abiertos. Casi siempre los espacios abiertos van a ser más accesibles con respecto a todo, a dimensiones para movilizarse, a iluminación, a señalización. Entonces buscamos siempre y hasta en la parte económica, ¿verdad? Menos divisiones y menos cosas. Los contrastes visuales, que era lo que hablábamos ahora también que preguntaban con lo de los baños, que se aplique en toda la edificación. El contraste entre la pared y las puertas, en los apagadores de todo lado, en los tomacorrientes, en muebles también. A veces hay diseños que son que todo es como del mismo color o del mismo tono, los muebles, las sillas. Entonces una persona que tiene una reducción visual le cuesta encontrar a dónde están las cosas o a dónde está la silla, porque se camufla, como que todo se camufla con el entorno. Buscar ese contraste dentro del mobiliario y el entorno que tengo para que sea de fácil ubicación para todas las personas. Y el tema de los perros guías. Tenemos que aceptar los perros guías en las edificaciones públicas, ya sea para personas que trabajen ahí, que entonces lo que se busca es que ellos tengan un espacio de 2 metros por 2 metros y que tenga un espacio exterior donde puedan, ¿verdad?, llevarlo a hacer sus necesidades fisiológicas. El tema de la evacuación de emergencia, ¿verdad?, que lo comentábamos anteriormente, ese es importantísimo de considerar. No hay, o sea, hay unas recomendaciones que se hicieron desde CONAPDIS, el Consejo de Emergencias y UNICEF, y que inclusive son más también para la gestión de emergencias grandes, ¿verdad?, con respecto a los albergues. Las escuelas y los coles casi siempre son albergues, ¿verdad?, ante una emergencia, una situación de emergencia, una inundación, etcétera. Entonces tenemos que procurar que lo que ante una situación de emergencia vaya a ser albergue cumpla con todas las condiciones de accesibilidad, inclusive en escuelas, el baño, pero que también tenga una ducha accesible, ¿verdad? Porque si esa escuela se convierte en un albergue, entonces no sabemos cuánto tiempo van a pasar ahí las personas,
deberíamos también dotarlos de duchas y de duchas accesibles. En la información de las brigadas de emergencia, bueno, entrenar a las brigadas cómo evacuar personas con discapacidad, los apoyos que les comentaba anteriormente, de estas sillas que sirven para bajar gradas, los espacios de rescate, esa información que también es como responsabilidad, ¿verdad? Si una persona con discapacidad llega a mi edificación pública y es un edificio de 20 pisos, desde que esa persona se reporta en recepción, se le debería decir, bueno señor, en caso de emergencia, las zonas de rescate están a tal lado, aquí está el plano, o identifique bien cuáles son las salidas de emergencia, o tenemos una brigada que está entrenada para que usted, ¿verdad?, para prevenir cualquier situación. Las zonas de rescate igual, les comentaba, que estén cerca donde están los flujos de circulación vertical, pero sin que interrumpa la circulación, porque si tenemos personas con discapacidad en el edificio, podemos decirles, acérquese a donde están las gradas y ahí va a haber un área que usted va a ver rotulada, que diga, qué sé yo, área de refugio o de rescate, le ponen en algunas ocasiones. O nada más es un cuadrito amarillo que está marcado en el piso, para que no le pongan macetas. Porque pasa mucho, que vemos un espacio libre y ¡fracata! Le zampamos una maceta, porque qué bonita que se ve la mata ahí. Y olvidamos que ese espacio libre tiene un uso, ¿verdad? Entonces lo marcamos ahí con amarillo y le decimos, bueno, en todos los pisos, al lado derecho de las gradas, hay un área marcada con amarillo, que ese es el área que en caso de emergencia, ahí lo espera la brigada de rescate, ¿verdad? Bueno, yo creo que la parte de inspección ya la hemos ido como comentando un poco, pero en resumen, ¿qué tenemos que buscar siempre? Que cumpla la ley 7600, ¿verdad? Eso es así como, di lo que sí o sí, menos los 14 centímetros de la contrahuella. O sea, nunca van a lograr que se los cumplan prácticamente. Ahí uno tiene que ser un poquito más flexible. Bueno, la convención, la 8661, pero eso no son medidas, eso no es un reglamento, eso es como el marco general que siempre es importante conocer, porque es la que nos dice, la persona con discapacidad tiene derecho a hacer uso como cualquier otra de las instalaciones. Entonces, por ejemplo, como el caso que decíamos de, qué sé yo, puedo tener un edificio de 2 pisos y doy servicios en ambos pisos, pero no tengo ascensor, no tengo plataforma, no tengo rampas. Y si llega una persona con discapacidad, solo la atiendo abajo y ya. Estamos violentando derechos. Tanto el derecho de la persona que trabaja, que es donde da su servicio, como el de la persona que va, porque la persona que llega tiene derecho a ser atendida en la oficina que corresponde, como corresponde a cualquier otra persona, ¿verdad? Entonces, no podemos como decir, no, es que por si aquí nadie viene, y si viene lo atendemos ahí abajo. Bueno, ¿ahí abajo dónde? En una mesa, delante de todo mundo, ¿verdad? Eso pierde, que ha pasado mucho en diferentes instituciones públicas, y que es como la lucha, decir, no, sobre todo cuando son temas delicados, ¿verdad? De salud, legales, etcétera, ¿verdad? Tenemos que garantizar que la persona va a tener el mismo derecho al acceso que cualquier otra. Y eso no tanto lo dice, bueno, la ley 7600 sí, pero eso es más dentro del marco general de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Entonces, cuando vamos a la parte técnica, sí o sí, la ley 7600. Y dependiendo de lo que estemos inspeccionando y de la licitación, las normas de INTECO, porque cada una va a tener dentro de su licitación, va a solicitar que cumpla. Yo sé que la caja siempre pide el cumplimiento de INTECO, inclusive sus requerimientos ya más específicos por ser instalaciones de salud. El MEP no sé qué reglamentos tendrá más, si tiene reglamentos más específicos, pero sí dentro del Comité de Accesibilidad Física hay personas del MEP que es garantizar una mayor accesibilidad. Entonces siempre procuramos, sí o sí, ley 7600, y cuando queremos garantizar una mayor calidad, nos vamos a las normas INTECO, que siempre en edificación es la W1, ese es el marco general, porque son un montón de normas, y normas específicas para cada cosa, pero la W1 es la que da el marco general de todo lo que es edificación.
se me pasaron muy rápido. Quería pasarles ahí un par de ejemplos de buenas prácticas. Lo que hablábamos acá del estacionamiento, ¿verdad? Que tenga la señalización horizontal, que se lea bien, porque en muchas ocasiones ya está vieja y despintada, entonces ni se entiende, y si de por sí hay gente buchona que se mete, si está medio despintada, peor, ¿verdad? Y la señalización vertical. La señalización vertical, esta es la correcta, la que tiene el simbolito de estacionamiento, el símbolo internacional de accesibilidad y que dice reservado. Cuando señalizamos, por ejemplo, baños accesibles, es muy común encontrarse rótulos que dicen uso exclusivo ley 7600 o discapacitados. Eso sí está terrible, ¿verdad? Esta rotulación para los estacionamientos es muy importante porque este estacionamiento es el que tiene las dimensiones que requiere una persona con discapacidad y que no puede usar ningún otro porque no tiene cómo bajarse, ¿verdad? O sea, no tiene las dimensiones que requiere. Y hay que señalizarlo bastante bien porque sí es de uso exclusivo. Pero, por ejemplo, las rampas no hace falta el símbolo, porque es que la rampa no es de uso exclusivo, ¿verdad? Pues la rampa puede subir cualquiera, entonces a la rampa no hace falta pintarle en azul ni ponerle ningún rótulo ni nada, o sea, eso dejémoselo al estacionamiento. A los baños reservados para personas con discapacidad, el simbolito, nada más, o sea, no hay que ponerle mayor información ni de exclusivo, ni de reservado, ni de discapacitados. Ya una persona cuando entra sabe que ese es el baño que le va a servir, que inclusive uno lo identifica porque es el que tiene la puerta más ancha, ¿verdad? Claramente. ¿Qué procuramos también? Que no les dije con los baños. Que los baños sean, que el baño accesible esté dentro de los baños de hombres y de mujeres, ¿verdad? Porque yo escojo ir al baño de mujeres y me meto al baño de mujeres. Ahora con el tema de identidad de género todo se complica, ¿verdad? Pero bueno, también podemos dejar el baño afuera, que no, ya se habla más al respecto, ya no sé qué tanto se puede. Pero porque entonces las personas con discapacidad que tienen el tercer baño, es como, entonces no somos ni hombres ni mujeres, ¿verdad? Es el único baño accesible que tenemos que compartir, que a veces no es tan recomendable, pero siempre es mejor que haya un baño accesible en el de hombres y uno en el de mujeres. Y si tenemos espacio, o más bien si no tenemos espacio, pues el baño que es de personas con discapacidad nada más. Acá ven lo que les mencionaba del lavamanos. En este le cortaron un pedacito porque en este otro pegan las rodillas, entonces no es accesible. Y este tiene una altura muchísimo más alta para que no se lave las manos de pie. Y este es el que es accesible. El baño también, ven, la barra batible, el plateado contrasta con la pared, el blanco. Acá el basurero está un poco estorbando, pero bueno, eso se puede mover. Y en estas gradas lo que les quería enseñar es el contraste. Se identifica súper bien tanto el pasamanos como la tira antideslizante que le ponen a las huellas para evitar también que se vayan. Entonces se identifica muy bien cada una de las gradas, ¿verdad? Si es todo un solo color, da esta sensación como de, ¿verdad? Para una persona con reducción visual de vacío, entonces el tener ese contraste en la contrahuella y la huella me ayuda a identificar que ahí voy poniendo el pie en estas líneas negras. Y este contraste aquí entre la pared y el pasamanos, que siempre es súper importante, ¿verdad? Porque así es fácil de identificar a dónde me tengo que agarrar. Y bueno, eso sería. No sé qué les parece. Siempre que pensamos en accesibilidad, cuando nos toca hacer los ajustes, la gente dice qué difícil, qué problema, y en realidad no es tanto, son ajustes
que cuando es obra construida, lo que buscamos es que sea funcional. Siempre pensar en la persona primero, en esa empatía. ¿Cómo hace la persona? ¿Verdad? ¿Cómo hace su vida regular? ¿Verdad? Bueno, llega, tiene que circular, tiene que hacer uso de las instalaciones que sean y tiene que salir también de forma segura. Entonces, no es tan difícil, no es tan complicado, es un poquito de esas dos, de esa empatía y de tener ese acceso al conocimiento técnico y de ver por qué, o sea, por qué es que tenemos que cumplir con estas medidas. Y cuando sabemos el por qué, cuando es obra construida, podemos hacer esos ajustes razonables y decir, bueno, tengo un baño que todo no cumple con la ley, es súper pequeño, es un baño que ya está construido, que si botar paredes me va a salir carísimo, no es viable económicamente, pero si hago la puerta corrediza, yo sé que por lo menos puedo entrar, pasarme al inodoro, lavarme las manos al frente y salir para atrás. Entonces es practicable. Y a veces nos cerramos en que el edificio es muy viejo y que no se puede hacer accesible y que sale muy caro. Sí, tal vez no se pueda hacer accesible al 100% y que cumpla con todos los requerimientos de ley, pero podemos hacer que sea un poco más amigable y que sea practicable y cumpla con algunas cosas. Bueno, no sé si tienen más preguntas, consultas. Nada más me queda la duda de la norma W1 y esas Ws que usted mencionó. Eso no es un invento de Costa Rica, me supongo que eso viene de la normas americanas, supongo yo. Entonces veo, y usted habla de que en Europa la normativa es como más estricta o hay mucha variación entre las diferentes normas y me pregunto si por ejemplo usted participa en la generación de estas normas, en los comités de INTECO para ver si se pueden mejorar, porque al fin de cuentas lo que están haciendo es basándose en la americana, ¿verdad? Tendría que venir alguien a sugerir nuevas reformas a lo que ya existe. La W1 nace de la ISO de accesibilidad. Yo estoy en el comité de accesibilidad también. Es un trabajo complicado por eso, porque hay que tratar de empatar. No se puede hacer, la W1 nace de la ISO, pero tuvo muchos cambios, porque teníamos que buscar la manera, de cierto modo, que no contradijera lo que pida la ley 7600, entonces había ahí, si la ISO era más estricta, pues de alguna manera en algunas cosas teníamos que decir, bueno, es que también tiene que cumplir no puede contradecir la ley 7600, entonces de empatarla por ahí, empatarlo con NFPA, que sí es más estricta también la NFPA, pero bueno, habían cosas en las que entraba en conflicto, entonces en el comité es esa tropicalización la que se hace, ¿verdad? De revisar las normas internacionales que hay y irlas adaptando a nuestra realidad. Ahorita se están trabajando cada vez hay más normas nuevas, ¿verdad? Que el comité revisa y ve si las aplica o no. Ahorita se está trabajando una que es DALCO, que son españolas, sobre gestión de la edificación, porque tenemos normas de accesibilidad física que nos dicen, bueno, estas y estas dimensiones, pero no hay nada que nos hable sobre cómo gestionar la accesibilidad. Entonces, si una organización, una institución quiere hacer su edificación accesible, primero entra en crisis porque dice, no, hombre, este edificio tiene 80 años y aquí por dónde empezamos, ¿verdad? ¿Y cómo vamos a hacer? Entonces, esta norma lo que hace es dar como un panorama y como una idea de decir, bueno, ¿qué se hace primero? Hagamos un levantamiento, o sea, un estudio de cuál es la situación actual. Entonces, ahí se empiezan a tomar medidas, se hace el levantamiento del edificio. Es decir, bueno, estas son las dimensiones que tenemos. Este es el baño, estos son los buques de puerta, así es como está. Ahora, trabajamos en un plan de accesibilidad
y vamos diciendo, bueno, ¿qué es lo más urgente? ¿Qué es lo que necesita intervención inmediata? Si no tenemos ni un solo baño accesible, lo número 1 es hacer por lo menos uno, que cumpla con la ley. ¿Ok? Eso es lo urgente. Después revisamos y decimos, bueno, mira, tal vez si le cambiamos acá la puerta, podemos hacerlo más practicable. Entonces, ese es, y ahí vamos dentro de que sea parte de un plan de mantenimiento, ¿verdad? Ese plan de gestión. Y después pasamos al proceso de revisión. Bueno, implementamos estas estrategias. Sí me sirvieron, no me sirvieron tanto. Pasa mucho con las losetas táctiles. Eso se ha venido también aprendiendo, ¿verdad? Bueno, en algún momento las pusieron con los adoquines y en la práctica las personas ciegas dijeron, no, pero es que si me la ponen con adoquines, yo no la percibo. Entonces ya se hace el ajuste, decir, bueno, a la par de las losetas táctiles se deben instalar en una acera de concreto chorreado y no en adoquines. Entonces, en ese proceso de gestión y de mantenimiento es que también se van encontrando cosas que se pueden mejorar, como en todo, y poderlo documentar y llevarlo siempre, ¿verdad? Como ese seguimiento, decir, bueno, esta fue la estrategia que implementamos el año pasado, entonces este fue el resultado, sirvió o no sirvió, qué aprendimos, qué podemos mejorar, y entonces para la siguiente ya tenemos una nueva gestión, ¿verdad? Otra preguntita, así rápidamente. Yo sé que no es el alcance del día de hoy, ¿verdad? Que está enfocado en edificaciones. Nosotros en la ANAME tenemos que velar por la ley 8114 en uso eficiente de los fondos públicos para lo que es infraestructura vial. Entonces ahí entramos, por ejemplo, lo que son las aceras y los puentes. En ese aspecto, y aquí hay otros compañeros de la ANAME que me acompañan, si ellos tienen información de eso, que lo compartan ahora, pero en materia de la conexión, ¿verdad?, entre las aceras, los puentes, ¿existe normativa en esa área aquí en Costa Rica, fuera de que tal vez nosotros en la ANAME tenemos que generarla, pero existe normativa internacional que vaya enfocada en eso, que sea nueva y que tal vez no tengamos conocimiento al respecto? Sí hay normativa de accesibilidad en el entorno urbano, hay muchos lineamientos, se parte, bueno, ese es como otro tema, pero se parte de un itinerario peatonal accesible. Entonces, en el espacio urbano uno lo que hace es imaginarse como un túnel, ¿verdad? Entonces, la persona tiene que poderse garantizar la circulación como si fuera un túnel. Entonces, una distancia ideal de 1,80 m de ancho, por lo que ya vimos de la circulación horizontal, para que dos personas con discapacidad, o bueno, usuarios de silla de ruedas, puedan circular al mismo tiempo. Porque no solamente pensamos en personas que van en silla de ruedas, acordémonos que vamos cada vez más para adultos mayores, y ahorita hay muchos adultos mayores, sobre todo en países de Estados Unidos y de Europa, que usan scooters, que son como ese híbrido entre silla de ruedas y moto, que todavía anda en la acera porque no anda en la calle, pero ¿verdad? Y que necesita espacio para movilizarse. Mamás con coches de bebés también. Entonces tenemos que, partimos de que el espacio ideal es ese 1,80 m. Después una altura de 2,20 m, ¿verdad? Porque hay personas altas. Entonces en 2,20 m se va a hacer el espacio libre que yo necesito para movilizarme, que también aplica en edificaciones cuando hay rótulos, ¿verdad? No podemos poner rótulos que estén más bajos a esa altura porque una persona puede golpearse, ¿verdad? O la parte de visual para ver la rotulación. Entonces 2,10 m o 20 de altura, dependiendo del lugar. Y en ese espacio proyectado en todo un itinerario. Entonces, ¿qué buscamos en el entorno urbano? Conectar puntos que sean de generación de viajes principal. O sea, lo ideal es que obviamente todas las calles y todo sea súper accesible, pero para empezar buscamos generar circuitos urbanos accesibles. Entonces decimos, bueno, en esta comunidad, ¿cuáles son los puntos de mayor generación de viajes? Qué sé yo, la iglesia, el supermercado, el banco y la municipalidad. Entonces unimos esos puntos de generación de viajes con un circuito accesible y ya por lo menos le garantizamos a esa comunidad
que donde sea que llegan, si llegan al hacer sus vueltas o sus gestiones, pueden moverse de forma accesible y segura del banco al supermercado, del supermercado a la MUNI, ¿verdad? Y de ahí empezamos ya a generar más conexiones con el barrio donde sabemos que hay más personas con discapacidad, con la escuela, con el colegio, con el hogar diurno, ¿verdad? Vamos conectando más lugares. Porque ahorita se están haciendo esfuerzos muy grandes, ¿verdad? De hacerlas más aceras, de hacerlas accesibles. Pero de repente vemos que están desconectadas entre sí, entonces por acá hay un tramo de 100 metros y por allá hay otro tramo de 200 metros, pero si no están unidos, no tenemos, perdemos la accesibilidad. Por eso les comentaba que la accesibilidad es una cadena. Si un eslabón se rompe, no, de nada sirve, o sea, qué dicha, pero no la estamos aprovechando en su totalidad. Es preferible tener 500 metros unidos que me garanticen una movilidad a los puntos más importantes que tener 100 metros para acá, 100 metros para allá y otros 200 para allá sueltos, porque entonces no genero movilidad. ¿Qué pasa también con los puentes, verdad? Los puentes son esa conexión entre dos espacios que estaban desconectados y nos enfocamos desde siempre solamente en los carros, pero tenemos que también darle esa conexión a las personas, ya sea que vayan en bici o que vayan caminando o que usen silla de ruedas. Los puentes también deberían tener la misma, o sea, continuar con el mismo ancho que tiene la vía pública en suelo, ¿verdad? Tal vez para complementar un poco lo que dijo Nati y responder a la pregunta de Rolando, desde el Comité Técnico Nacional de Seguridad Vial, también de INTECO, recientemente comenzamos con uno de los subcomités en la parte de movilidad activa y todos sus diferentes componentes bajo todo un concepto que se maneja actualmente de calles completas. Y dentro de eso se va a empezar a generar normativa para justamente empatar todo lo que es el espacio vial, entendiéndolo como parte del espacio público, justamente con las normas que ha generado el CTN 03, que es al que Natalia pertenece, que es el de accesibilidad. De hecho, una de las invitaciones primeras fue justamente a que hubiera un representante de CONADPIS justamente en ese comité, justamente para que toda la normativa que salga, que básicamente es empezar a llenar algunos vacíos en la parte, por ejemplo, de aceras que todavía no están normados, queden bajo normativa nacional y, como hablaba Natalia, que haya totalmente una conectividad entre toda la infraestructura, de tal manera que sea continua. Porque nuevamente, como dice Nati, no hacemos nada que la acera esté totalmente renovada con todos los requerimientos, con las losas táctiles y demás, e inclusive que tenga una rampa si tenemos una grada así del pavimento y no podemos igual pasar de la rampa al pavimento. Entonces, esas mínimas diferencias, todos esos mínimos detalles de los que Natalia hablaba son sumamente importantes, los mismos cruces peatonales, de tal manera que toda la infraestructura sea continua y que precisamente todas las personas puedan contar con todo ese recorrido completo, incluyendo su paso a través de las calzadas y demás. Entonces, todavía hay mucho que hacer claramente, pero viene todavía más normativa y mucho asociado a la parte de seguridad vial y su relación con la parte de movilidad y accesibilidad. El tema de accesibilidad, bueno, obviamente a mí me gusta mucho por temas obvios, pero además creo que es muy integral porque es algo que no puede hacer solamente una persona desde la parte de accesibilidad, sino que tiene que estar en cada una de las ramas, ¿verdad? Sobre todo en el espacio urbano. En el espacio urbano es
todavía más interesante porque hablamos de personas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se da esa interacción también con los carros, con las personas que van caminando, con las personas que van en bici? Planeamos la accesibilidad y tenemos que poner rampas, pero somos un país donde llueve mucho. Entonces, es muy importante la parte de los desfogues pluviales. En épocas de más lluvia, siempre las rampas, en la parte de abajo, en la calzada, están inundadas. Entonces tenemos que planear en conjunto con el desarrollo, ¿verdad? Y la ubicación de las cajas de registro pluvial para que puedan recoger el agua antes de que llegue a la rampa. Todo tiene que estar integrado, no podemos trabajar solamente desde una perspectiva que ya sea... pues como uno tradicionalmente aprendió, ¿verdad?, a diseñar las calles para los carros y listo, y las aceras, que lo mínimo que tienen que tener es 1,20 m y cordón y caño y ya, y si acaso zona verde, sino todo lo que pasa en la calle, que lo hemos perdido mucho, ¿verdad?, como sociedad, y lo que pasa en la calle es muy importante, para poder ser más sostenibles y más accesibles. O sea, ser accesibles nos ayuda a ser más sostenibles, porque nos obliga a pensar en la persona y en sus características y en cómo se mueve y en que esa movilidad va a ser más, un poco más, tenemos que estudiarla más, ¿verdad? Y si la estudiamos más, si logramos que el espacio público y privado de las edificaciones y el entorno urbano sean más accesibles para personas con discapacidad, van a ser más amigables para todas las personas. Entonces vamos a lograr que en el espacio urbano haya más gente y entonces fomentamos que caminen más, ¿verdad? Y que dejen el carro en la casa, entonces reducimos emisiones, es como una bola de nieve pero buena. O sea, empezando por ahí, ¿verdad? Empezamos con lo que nos parece el reto más difícil, que es, ¿cómo hacemos con estos, verdad? ¿En qué momento los dejaron salir de la casa? Pero es que es un derecho y es que es bueno para todos de por sí. Creo yo. No sé si tienen más preguntas, comentarios. ¿Qué les pareció? No sé si hay algo más que quisieran ampliar. Es así como una pincelada, o sea, hay mucho más de detalles y normativa que se puede ver más específicamente. Sí, no sé si alguno tenía alguna última duda. Y si no, les agradecemos mucho que nos hayan acompañado a pesar de la lluvia y a Natalia también su disponibilidad por venir a compartirnos todo su conocimiento. Esperamos que nos puedan acompañar en otras actividades y bueno, con esto cerramos y buenas tardes.